medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el Pastor Tirado. Hoy nos proponemos dialogar acerca de la segunda parte del capítulo 34 del libro El conflicto de los siglos, el cual se titula El misterio de la inmortalidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que puedas recibir notificaciones de los próximos videos. Y hoy me acompaña el pastor Orlando González, y es un gozo poderles saludar y desearles bendición del cielo. Por eso les invito para que oremos. Eterno y amado Padre, desciende sobre nosotros, abre nuestras mentes para comprender tu palabra y lo que tú quieres que nosotros conozcamos con relación a la muerte. Concédenos, oh Dios, tu paz y tu gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Consideremos lo que la Biblia enseña, además respecto a los impíos y a los que no se han arrepentido, y a quienes los universalistas colocan en el cielo como santos y bienaventurados ángeles. Al que tuviere sed, le daré de beber de la fuente del agua de la vida de balde. Apocalipsis 21:6. Esta promesa es solo para aquellos que tuvieran sed, solo aquellos que sienten la necesidad del agua de la vida y que la buscan a cualquier precio, la recibirán. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí también las condiciones están especificadas. Para heredar todas las cosas, debemos resistir al pecado y vencerlo. El Señor declara por el profeta Isaías: decid al justo que le irá bien. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías 3, versículos 10 y 11. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces, dice el sabio, y con todo se lo prolonguen los días, sin embargo yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios, por lo mismo que temen delante de él. Al hombre malo, empero, no le irá bien. Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y 13. Y San Pablo declara que el pecador se atesora ira para el día de la ira, de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Romanos capítulo 2, versos 5, 6 y 9. Ningún fornicario, ni persona impúdica, u hombre avaro, el cual es idólatra, tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Y en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ame y hace mentira. Apocalipsis 22, 14 y 15. Dios ha hecho a los hombres una declaración respecto de su carácter y de su modo de proceder con el pecador. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde.
Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Destruirá a todos los inicuos, los transgresores, todos a una serán destruidos. El porvenir de los malos será cortado. Salmo 145, versículo 20 y Salmo 37, versículo 38. El poder y la autoridad del gobierno de Dios serán empleados para vencer la rebelión. Sin embargo, todas las manifestaciones de su justicia retributiva estarán perfectamente en armonía con el carácter de Dios, de un Dios misericordioso, paciente y benévolo. Dios no fuerza la voluntad ni el juicio de nadie. No se compadece en la obediencia servil. Quiere que las criaturas, salidas de sus manos, le amen, porque es digno de amor. Quiere que le obedezcan, porque aprecian debidamente su sabiduría, su justicia y bondad. Y todos los que tienen justo concepto de estos atributos le amarán, porque serán atraídos a Él por la admiración de sus atributos. Los principios de bondad, misericordia y amor enseñados y puestos en práctica por nuestro Salvador son fiel trasunto de la voluntad y del carácter de Dios. Cristo declaró que no enseñaba nada que no hubiese recibido de su Padre. Los principios del gobierno divino se armonizan perfectamente con el precepto del Salvador: amad a vuestros enemigos. Dios ejecuta su justicia sobre los malos para el bien del universo y hasta para el bien de aquellos sobre quienes recaen sus juicios. Él quisiera hacerlos felices, si pudiera hacerlo de acuerdo con las leyes de su gobierno y la justicia de su carácter. Extiende hasta ellos las manifestaciones de su amor, les concede el conocimiento de su ley y los persigue con las ofertas de su misericordia. Pero ellos desprecian su amor, invalidan su ley y rechazan su misericordia. Por más que recibieron continuamente sus dones, deshonran al dador, aborrecen a Dios porque saben que aborrece sus pecados. El Señor soporta mucho tiempo sus perversidades, pero la hora decisiva llegará al fin y entonces su suerte quedará resuelta. ¿Encadenará Él entonces estos rebeldes a su lado? ¿Los obligará a hacer su voluntad? Los que han escogido a Satanás por jefe y que se han puesto bajo su poder no están preparados para entrar en la presencia de Dios. El orgullo, el engaño, la impureza, la crueldad se han arraigado en sus caracteres. ¿Pueden entonces entrar en el cielo para morar eternamente con aquellos a quienes despreciaron y odiaron en la tierra? La verdad no agradará nunca al mentiroso. La mansedumbre no satisfará jamás a la vanidad y el orgullo. La pureza no puede ser aceptada por el disoluto. El amor desinteresado no tiene atractivo para el egoísta. ¿Qué goces podría ofrecer el cielo a los que están completamente absorbidos por los intereses egoístas de la tierra? ¿Acaso podría aquellos que han pasado su vida en rebelión contra Dios ser transportados de pronto al cielo y contemplar al alto y santo estado de perfección que allí se ve, donde toda alma rebosa de amor, todo semblante irradia alegría, la música arrobadora se eleva en acordes melodiosos en honor a Dios y al Cordero, y brotan raudales de luz del rostro de aquel que está sentado en el trono e inunda a los redimidos? ¿Podría acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y de odio hacia la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales
y unirse en sus cánticos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba le fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo. Pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo. Y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serán para ellos un tormento. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Así ansiarían huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción les cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos quedará determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Del mismo modo que las aguas del diluvio, las llamas del gran día proclamarán el veredicto de Dios de que los malos son incurables. Ellos no tienen ninguna disposición para someterse a la autoridad divina. Han ejercitado su voluntad en la rebeldía y cuando termine la vida será demasiado tarde para desviar la corriente de sus pensamientos en sentido opuesto. Demasiado tarde para volverse de la transgresión hacia la obediencia, del odio hacia el amor. Al perdonarle la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. La influencia de las enseñanzas y de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus descendientes, hasta que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículos 5 y versículo 11. Fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjeaban simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en el día de Caín y de Noé, como también en tiempo de Abraham y de Lot. Y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. A consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden igualmente a la tumba, y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Hechos 24:15. Porque así como Adán, todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. Pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitadas.
Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales la segunda muerte no tiene poder. Apocalipsis 26. Pero los que no hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión, la paga del pecado. Sufrirán un castigo de duración e intensidad diversas, según sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Como en conformidad con su justicia y con su misericordia, Dios no puede salvar al pecador en sus pecados, le priva de la existencia misma que sus transgresiones tenían ya comprometida y de lo que ha mostrado indigno. Un escritor inspirado dice: pues de aquí a poco no será el malo, y contemplarás sobre su lugar, y no parecerá. Y otro dice: será como si no hubieran sido. Salmos 37:10. Abdías 16. Cubiertos de infamia, caerán en irreparable y eterno olvido. De esa manera se pondrá fin al pecado y a toda la desolación y las ruinas que de él procedieron. El salmista dice: reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste al nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos. Salmo 9, 5 y 6. San Juan, al echar una mirada hacia la eternidad, oyó una antífona universal de alabanzas que no era interrumpida por ninguna disonancia. Oyó a todas las criaturas del cielo y de la tierra rindiendo gloria a Dios. Apocalipsis 5:13. ¿No habría entonces almas perdidas que blasfemen a Dios, retorciéndose en tormentos sin fin, ni seres infortunados que desde el infierno unan sus gritos de espanto a los himnos de los elegidos? En el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra y especialmente de lo que pasa a los amigos que dejaron atrás. Pero ¿cómo podría ser fuente de dicha para los muertos el tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos? El ver los pecados cometidos por aquellos a quienes aman y verlos sufrir de todas las penas, desilusiones y angustias de la vida. ¿Cuánto podrían gozar de la bienaventuranza del cielo los que revolotean alrededor de sus amigos en la tierra? ¿Y cuán repulsiva es la creencia de que apenas exhalando el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno? ¿En qué abismos de dolor no deben sumirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y de dolor? Muchos han sido arrastrados a la locura por este horrible pensamiento que los atormenta. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras a este respecto? David declara que el hombre no es consciente en la muerte. Sale su espíritu y él se torna en su tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146:4. Salomón da el mismo testimonio.
porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. También su amor, su odio y su envidia fenecieron, ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. A donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y verso 10. Cuando en respuesta a sus oraciones la vida de Ezequías fue prolongada por 15 años, el rey agradeció, tributó a Dios loores por su gran misericordia. En su canto de alabanza dice, ¿por qué se alegraba? No te he de alabar el sepulcro, no te ha de alabar el sepulcro. La muerte no te celebrará, ni esperarán en tu verdad los que bajan al hoyo. El viviente sí, él te alabará como yo el día de hoy. Isaías 38, versos 18 y 19. La teología de moda presenta a los justos que fallecen como si estuviesen en el cielo gozando de la bienaventuranza y loando a Dios con lenguas inmortales. Pero Ezequías no veía tan gloriosa perspectiva en la muerte. Sus palabras concuerdan con el testimonio del salmista, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Salmos 6, 5. No son los muertos los que alaban a Jehová, ni todos los que bajan al silencio. Salmos 115, 17. En el día de Pentecostés, San Pedro declaró que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Hechos 2, 29 y 34. El hecho de que David permanecerá en el sepulcro hasta el día de la resurrección prueba que los justos no van al cielo cuando mueren. Es sólo mediante la resurrección y en virtud y como consecuencia de la resurrección de Cristo, por lo cual David podrá finalmente sentarse a la diestra de Dios. Y San Pablo dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 16 al 18. Si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo podría haber dicho Pablo que si no hay resurrección, también los que murieron en Cristo perecieron? No habría necesidad de la resurrección. El mártir Tyndale, refiriéndose al estado de los muertos, declaró: confieso francamente que no estoy convencido de que ellos gocen ya de la plenitud de la gloria en que se encuentra Dios y los ángeles elegidos, ni es tampoco artículo de mi fe. Pues si así fuera, entonces no puedo menos que ver que sería vana la predicación de la resurrección de la carne. Es un hecho incontestable que la esperanza de pasar al morir a la felicidad eterna ha llevado a un descuido general de la doctrina bíblica de la resurrección. Esta tendencia, que ha sido notada por el doctor Adam Clarke, quien escribió La doctrina de la resurrección, parece haber sido mirada por los cristianos como si tuviera una importancia mucho mayor que la que se le concede hoy. ¿Cómo es eso? Los apóstoles insistían siempre en ella y por medio de ella incitaban a los discípulos de Cristo a que fuesen diligentes, obedientes y de buen ánimo. Pero sus sucesores actuales casi nunca la mencionan. Tal la predicación de los apóstoles y tal la fe de los primitivos cristianos. Tal nuestra predicación y tal la fe de los que nos escuchan. No hay doctrina en que el Evangelio insista más y no hay doctrina que la predicación de nuestros días trate con mayor descuido que la resurrección de los muertos. Y así siguieron las cosas hasta resultar
en que la gloriosa verdad de la resurrección quedó casi completamente obscurecida y perdida de vista por el mundo cristiano. Es así que un escritor religioso autorizado, comentando las palabras de San Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13, 18, dice: para todos los fines prácticos de consuelo, la doctrina de la inmortalidad bienaventurada de los justos reemplaza para nosotros cualquier doctrina dudosa de la segunda venida del Señor. Cuando morimos es cuando el Señor viene a buscarnos. Eso es lo que tenemos que esperar y para lo que debemos estar precavidos. Los muertos ya han entrado en la gloria. Ellos no esperan el sonido de la trompeta para comparecer en juicio y entrar en la bienaventuranza. Pero cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, no les dijo que irían pronto a reunirse. Les dijo: voy a prepararos lugar. Y si yo fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Juan 14, verso 2 y verso 3. Y San Pablo nos dice además que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y agrega: por tanto, consolaos los unos a otros en estas palabras. 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 al 18. Cuán grande es el contraste entre estas palabras de consuelo y las del ministro universalista citadas anteriormente. Este último consolaba a los amigos en duelo con la seguridad de que, por pecaminoso que hubiese sido el fallecido, apenas hubo exhalado su último suspiro, debió ser recibido entre los ángeles. San Pablo recuerda a sus hermanos la futura venida del Señor, cuando las losas de la tumba serán rotas y los muertos en Cristo resucitarán para la venida eterna. Antes de entrar en la mansión de los bienaventurados, todos deben ser examinados respecto a su vida. Su carácter y sus actos deben ser revisados por Dios. Todos deben ser juzgados con arreglo a lo escrito en los libros y recompensados según haya sido sus obras. Este juicio no se verifica en el momento de la muerte. Notad las palabras de San Pablo: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. El apóstol enseña aquí lisa y llanamente que cierto momento entonces por venir había sido fijado para el juicio del mundo. San Judas se refiere a aquel mismo momento cuando dice: a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. Y luego cita las palabras de Enoc en Judas 6, 14 y 15. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus ángeles para ejecutar juicio y sobre todos. San Juan declara que vio a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros. Apocalipsis 20:12. Pero si los muertos ya están gozando de la bienaventuranza del cielo, o están retorciéndose en las llamas del infierno, ¿qué necesidad hay de un juicio venidero? Las enseñanzas de la palabra de Dios respecto a estos importantes puntos no son oscuras ni contradictorias. Una inteligencia mediana puede entenderlas.
Pero ¿qué espíritu imparcial puede encontrar sabiduría o justicia en la teoría corriente? ¿Recibirán acaso los justos después del examen de sus vidas en el día de juicio esta alabanza? Muy bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuando ya habrán estado habitando con Él, tal vez durante siglos. Se sacará a los magos del lugar de tormento para hacerles oír la siguiente sentencia del juez de toda la tierra: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 21 y 41. Eso es una burla solemne. Es vergonzosa ofensa inferida a la sabiduría y a la justicia de Dios. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del entercolero romano, comentando las palabras de Salomón en Eclesiastés. Lo que los muertos no saben nada, el reformador dice. Otra prueba de que los muertos son insensibles. Salomón piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada, pues los muertos descansan, sin contar ni los días ni los años. Pero cuando se despierten, les parecerá como si apenas hubiesen dormido un momento. En ningún pasaje de las Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos recibirán su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionan siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:14, Job 14, versos 10 al 12. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, Eclesiastés 12:6, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se hace debajo del sol. Job capítulo 14, versículo 21. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito: tragada ha sido la muerte victoriosamente. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54. En este momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. Última sensación fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era el que, caído bajo el poder del sepulcro, cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mi querido amigo, es tiempo de que al abrir nuestro corazón al Señor, soñemos juntos con el momento glorioso cuando el Señor descienda y las palabras de Él pronunciadas: venid benditos a heredar el reino preparado, sea el momento glorioso de despertar si hemos descansado,
o de ser transformados de gloria en gloria si estamos con vida, para ir al encuentro con nuestro Señor. Amén. Bendita promesa para ti y para mí. Dejemos que ella nos inunde, que ella nos tome y que en ella confiemos. Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Eterno Padre, ven para tomarnos en tus manos. Y sea que muramos o sea que vivamos, vivamos para ti y reinemos para ti. Porque si morimos en ti, seremos levantados de gloria en gloria para estar contigo por la eternidad. Y si vivemos, seremos transformados y contemplaremos también la eternidad a tu lado. Concédenos ahora el gozo y la tranquilidad en esta vida de depender de ti y de recibir tu paz y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal y esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones y te invitamos para compartir con otros esta esperanza.